Padre Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, una vez más aquí, compartiendo con cada uno de ustedes en este día. Muy feliz día a todos los padres aquí presentes, a sus padres, muchos que están en sus hogares. También les mandamos un saludo grande. Nos alegramos, bueno, una vez más por poder estar aquí. A la mañana estuvimos allí en la iglesia en Salto, ahí compartiendo también con nuestros hermanos. Y bueno, nos alegra enormemente poder estar también aquí, compartiendo como hace muchos años ya, que traemos una palabra, pero bueno, hoy nos espera, bueno, en el libro de San Lucas, capítulo 15, una historia sumamente conocida, pero que quisiéramos compartir hoy con ustedes. La palabra de Dios dice en San Lucas, capítulo 15, 11, y leemos en el nombre del Señor Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron, dice, a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y sus danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Amén. Sí, esta historia, que es una historia sumamente conocida inclusive por personas que no son de leer la Biblia constantemente, esta historia se conoce. Sí, es alguna de las historias como el Arca de Noé, y hay historias que se conocen. Y esta es una de las historias que se conocen, porque habla de un padre y 2 hijos. Y en aquel tiempo, a cierta edad del hijo, podía uno pedir, digamos, la herencia que le correspondía. Y uno de sus hijos, que vivía bien, porque aquí la historia habla de un hombre que tenía inclusive jornaleros, que los contrataba diariamente, criados, y 2 hijos que trabajaban en el campo y en algún lugar. O sea que tenían una casa bastante ordenada, y de alguna manera, algunas de las cosas que él miraba fuera de lo que era su lugar habitual, tal vez otros campos, otros lugares, otras ciudades, se escuchaba de repente que en otras casas o en otros pueblos más lejanos tal vez se vivía tal vez no de otra manera, no como a él le habían enseñado. A él lo habían enseñado tal vez con disciplina. Veía el trabajo que realizaba, lo que compartía con su familia, con sus hermanos, con su padre, con todos los que estaban ahí. El trato veía que el padre tenía con los sirvientes, pero un día, viendo hacia lo lejos,
Y uno siempre cuando ve otra cosa, el lejano, el campo de uno es menos verde que el campo que está en otro lado. Uno dice, bueno, tal vez aquello sea mejor que lo que yo vivo hoy. Las personas por alguna razón, a veces no disfrutamos de lo que tenemos, de lo cercano, de lo pequeño, de las cosas cotidianas de la vida, que uno muchas veces suele habituarse a las cosas que uno vive. Y en estos días usted lo puede ver porque la mayoría de las personas sube qué es lo que comieron, qué es lo que hicieron, de qué manera agasajaron a su padre, o qué es lo que compartieron los fines de semana, por alguna razón. Y este muchacho, por alguna razón de estas, habla con su padre, tal vez tuvieron alguna discusión, el padre se puso firme en algo sucedió. Y él le pide su parte, y a los pocos días de que le pide su parte, que el padre le reparte los bienes, sale a una provincia lejana. Y en medio de esa provincia dice que malgasta, ¿sí? Malgasta todas las cosas, desperdicia los bienes viviendo perdidamente. Una de las cosas importantes es que cuando nosotros nos apartamos del Padre, cuando nos apartamos de Dios, la vida nuestra se malgasta. No importa cuánto tengas ni cuántas cosas uno quiera vivir. La vida parece mejor a lo lejano, parece mejor, parece diferente, parece distinto, parece aburrida la vida de uno cuando a uno le dice, no, mirá, haz tal o cual cosa, haz tal o cual otra. Nos parece de esa manera. Creemos que es así, creemos que aquellas personas se divierten más o tienen una vida diferente, distinta a la nuestra. Y sin embargo acá habla de que este muchacho se fue, avanzó a otra provincia y ahí malgasta lo que tiene, desperdicia lo que él no había ganado, lo que era de su padre, lo que no era propio. Su padre se lo da en vida y él va y lo malgasta, lo que hablaba un poco sobre la situación que muchas veces nos pasa cuando vivimos en otro lado, lejos de la protección de nuestro Padre, de nuestro Dios. Nos habla mucho sobre esto, sobre la necesidad de nosotros estar siempre cercanos a nuestro Padre. Y nos dice un poco que él malgasta todo eso. Y después habla algo muy particular, pues no tendría por qué decirlo. Y sin embargo, cuando uno mira hacia afuera, parece que todo lo demás fuera mejor. Pero fíjense lo que pasa. Y cuando todo lo había malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Me sigue? Y comenzó a faltarle. O sea que la provincia, el lugar, el pasto más verde que él veía afuera, en realidad no era tan así. Había también hambre, había también necesidad. También había problemas, dificultades, cosas que se vive en el afuera, que uno muchas veces en lo que está viviendo uno, en lo personal, en la vida de Dios, uno muchas veces no lo vive. Entonces aquello que de repente parecía agradable, de repente se transforma cuando él se le terminó el dinero, se le terminaron también los amigos. Y dice que se acercó a un ciudadano, no a los amigos que él había hecho en ese tiempo, un ciudadano cualquiera. Y él que era un judío, para el judío, tocar siquiera un cerdo o estar cerca de alguno de ellos, era bravo, era difícil. Era impuro, uno se sentía sucio cuando pasaba eso. Hoy lo estábamos hablando en las clases, ¿no? De la impureza, y hablábamos un poco de eso. Y este hombre se siente rebajado ante esa situación, y no solamente dice eso de lo que le pasaba, sino que dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que no le daban siquiera aquellas cosas que estaba haciendo. O sea, cae en un estado de inmoralidad. Cuando uno se aleja de Dios, cae en la inmoralidad, cae en lo más bajo del hombre. Relata a un hombre cerca de lo impuro de Dios, lejos, no de la religión, lejos de Dios, lejos de lo que Dios les había dicho, lejos de lo que él había aprendido, lejos de muchas cosas que él le había pasado. Y de repente se encuentra en esa situación tan grave, en la que está en lo más profundo del pozo, y dice la Biblia, y volviendo en sí. O sea que cuando estamos a veces en situaciones lejanas, no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Si bien sabemos que está mal, estamos en una situación en la cual muchas veces nos hablan y no entendemos. Pero en un momento, dice, en un instante, versículo 17, dice, volviendo en sí, él vuelve del pensamiento, comienza a recordar luego la casa de su padre. La casa que parecía una casa muy severa, o el trabajo que realizaba ahora le parecía poco. La comida que antes le era algo habitual, ahora le parecía hermosa. Inclusive el pan que comían los jornaleros
Dice, en la casa de mi padre, los jornaleros, aquellos que trabajaban diariamente, tenían abundancia de pan y yo aquí perezco, y yo aquí estoy mal, estoy en angustia, estoy en desesperación, no la comida que comían sus padres, porque por alguna razón cuando nos alejamos, ya no nos creemos más pertenecientes a la familia. Ya él no pensó en el padre y el hermano y los cercanos. Él pensó que el padre lo iba a recibir y lo iba a mandar con los siervos, con los jornaleros allá, a comer el pan, aquello que él había habituado, y de reojo miraba, mientras iba a la casa a comer con la familia, miraba lo que comían los jornaleros. Ahora de repente él estaba lejos y anhelaba lo que los jornaleros comían y les sobraba. Y él dice algo sumamente interesante, quiero que preste atención. Dice, me levantaré, o sea, un pensamiento que él tiene. Dice, ¿qué voy a hacer en esta situación? Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Después dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos, mire, hay tres partes aquí en estos versículos. Primero él dice, él lo piensa. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el pensamiento. O sea, él se da cuenta de algo. Él vuelve en sí. Dice, yo estoy lejos de mi casa. Estoy lejos de la protección de mi padre. Y se va. Malgasta todo lo que tiene, y cuando no tiene nada y cuando se encuentra mal, vuelve en sí, dice, aún los jornaleros que tenía mi padre comen mejor que lo que yo estoy viviendo ahora. Están mucho mejor que lo que mi situación actual. Dice entonces, dice, me levantaré y diré estas palabras a mi padre. Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, entre el pensamiento y la acción, hay algo que uno tiene que hacer, está la voluntad, está el hacerlo. No es simplemente saber. El saber es el conocimiento, lo que adquirimos, lo que sabemos que la Biblia nos habla, la Biblia nos dice, y la palabra dice, y el pastor dice, y los líderes dicen, y en el grupo nos dicen. Eso es una cosa, y está muy bien, porque aprendemos lo que Dios nos dice. Y otra cosa muy distinta es hacer eso que nos está diciendo la palabra de Dios. Y en este caso, Él nos muestra el cómo se hace. Él dice, y levantándose, relata Jesús, vino a su padre. O sea que él deja el pensamiento y dice, yo estoy haciendo mal, me vuelvo en mi camino y voy a ver a mi padre. O sea, hace algo, hay una acción que hace él para poder ir de vuelta a la casa de su padre. Él sabía cuál era la dirección, había salido, nunca lo habían dejado de ir tan lejos, porque el padre sabía que él se iba a perder, que hay lugares que no son para él, que hay lugares que no son para nosotros. No vayas para ese lugar. Yo soy dueño de mi vida. Veo que nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones, de las cosas que nosotros hacemos. Y el padre lo dejó y miraba a las mañanas, porque había un tiempo en el que el judío se tiraba a dormir y en cierto horario de la mañana se levantaba y podía salir de viaje nuevamente. Llegaba a cierta hora y las casas se cerraban y ahí uno no seguía caminando por los caminos que a veces eran peligrosos. Pero más allá de eso, entraban y después salían temprano en la mañana caminando hacia el lugar. Cada mañana tal vez el padre veía a lo lejos y lo esperaba. Y uno de esos días lo ve venir. Y en eso que lo ve venir, el padre fue movido a misericordia. Y corre y se le echa en cuello y lo besa. Y ahí es cuando este hombre, este hijo, se arrepiente y dice estas palabras. Y el hijo le dijo al padre. Él se acuerda que lo había pensado. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros, el padre lo interrumpe. Escuche muy bien esto. Y dice esto. Pero el padre dijo a su siervo, no lo dejó terminar. No lo dejó terminar la frase. Y le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Y vestidle. Poned un anillo en su mano. Y calzado, dice, en sus pies. Y traer el becerro gordo. ¿Cuál? Dijo, el gordo. Dice, el que está preparado. Ahí apartado de los demás. Estaban aquellos que eran para cualquier ocasión. Pero en este caso ese
estaban esperando que algo bueno pasara. Y algo bueno estaba sucediendo. Él todos los días se levantaba y miraba a la mañana y tal vez decía, estará llegando, pero no venía. Pero una mañana lo ve y a lo lejos no lo distinguió, porque su hijo no se vestía así. Cuando llegó, no olía tampoco así. Su hijo estaba distinto, era otro, era otra cosa. Entonces mientras el hijo le decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy, para un poquito, ven aquí siervo, ven a buscar el vestido. El vestido, hermano, significaba justicia, limpieza. Había algo para hacer con este hijo. Él lo recibía como siempre nos recibe Dios, pero algo quiere hacer, porque las consecuencias de las cosas, de las malas acciones, de los malos caminos, siempre están, son reales. ¿Cómo se da cuenta el padre? Por verlo. Lo mira y dice, tú no estás vestido como mi hijo, no estás vestido así. Cuando a uno lo invitaban a un evento importante en aquel tiempo, cuando usted llegaba, ¿sí?, le daban un vestido para ponerse para la boda o para alguna situación en especial. Por eso cuando el relato habla de ese rey que sale y ve a todos ahí en la boda, ve a un hombre que no está vestido así, que no se dejó cambiar, que no se dejó poner esas túnicas que llevaban. ¿Cómo él no dejó ponerse? ¡Sácalo fuera!, dice. No, pero no dejó, sácalo fuera. Estaba invitado, pero ahora que no quiere justicia, sácalo fuera de mi fiesta. No lo quiero aquí, sácalo de este lugar. O sea, al hijo le hace lo mismo. Le dice, ponle, trae el vestido, trae. Y vestirle, cámbialo, transfórmalo. Y ponle el anillo, que hablaba un poco sobre todos los derechos, sobre la restauración, de que una vez más, por eso él no lo deja terminar. No lo deja decir, hazme como algunos de tus jornaleros, porque uno tiene la sensación de que cuando uno comete un error deja de ser, ya deja de ser. La identidad es transformada, es cambiada, y es verdad, uno se siente nada, se siente lejos, se siente con angustia, con desesperación, no sabe uno qué hacer en la vida, porque está lejos de Dios, se siente lejano. Parece que Dios estuviera lejos, pero Dios estuvo siempre ahí. El Padre acá me dice que estuvo siempre en el mismo lugar, esperando. Porque el que se fue el hijo que salió en busca de otros rumbos. Ahora, cuando volvió destruido. ¿Era hijo igual? Claro que lo era. Pero estaba en otra condición. Vestirle, dice, traer, fíjense. Pero el padre le dijo, versículo 22, sacad el mejor vestido y vestirle. Y ponerle un anillo en su mano, que significaba el que volviera a ser hijo. Y calzado sus pies y traer el becerro, que vamos a hacer fiesta. Y mientras esto pasaba, hermano, el hijo mayor venía del campo. Y mientras él venía del campo, tranquilo, trabajando toda la vida en su casa de su padre, escuchó, dice, oyó música y oyó danza. Dice, algo está pasando aquí. Llamó a uno de los siervos, llamando a uno de los criados, le pregunta, ¿qué era aquello? Dime, ¿qué pasó? Dice, porque no estaba acostumbrado. Y el siervo dice, oh, menos mal, quería contárselo a alguien, no sabía que era, te lo voy a contar a ti. Está mal el chisme, hermano. Pero este muchacho comenta estas cosas. Le dijo, tu hermano ha venido. Tu hermano vino. ¿Quién? Mi hermano. Mi hermano, sí. Tu hermano vino. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y ni aún estas condiciones de haber visto y de haber escuchado que su hermano estaba bien y estaba sano lo alegró. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y ahí muestra una vez más la condición del padre. Escúchame bien. Dice, salió, por tanto, su padre, y le rogaban que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, dice, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, no le dijo ni el nombre, mira acá no dice nombre. Tu hijo ya no era el hermano, ¿vio? Que no es el hermano, ¿vio? Cuando los padres dicen, tu hijo hizo tal cosa. Cuando vino tu hijo, dice,
cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, le toca el corazón, Dios le consumió tus bienes, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Esta frase, hermanos, que vemos aquí, no es una frase sacada al azar. Jesús no relata esto por casualidad. Relata a un padre. Si bien la historia habla del hijo pródigo, de aquel que se va y cae en desgracia y su vida es un desastre, pero se vuelve, conoce y vuelve a Dios. El padre lo recibe como hijo, lo transforma, lo limpia, lo cambia, le pone de vuelta sandalias, le pone un vestido que era de su familia y hace una fiesta por él y comienzan a regocijarse y comienza a sentir el hijo que no era tan malo lo que vivía, comienza a darse cuenta que era verdaderamente glorioso tener a su padre, tener a sus hermanos, estar ahí. Cuando el hermano mayor viene y se encuentra con esta situación y él se enoja, porque viene tal vez cansado del camino, viene cansado de lo que le pasa, de lo que le sucedió, agobiado por el trabajo del campo, porque él siempre estaba cansado de las cosas que sucedían. Él le reclama. Y si uno lo ve desde ese lugar, y no está mal que él le reclame. ¿A usted qué le parece? No está mal. Pareciera que está bien, que es verdadero lo que a él le sucede. Pero le reclama al padre diciéndole, mira, tú nunca me diste nada para que yo pueda celebrar con parte de mis amigos. Siempre andábamos dividiendo la plata de la comida, ¿vio cómo hacemos los varones acá cuando nos juntamos? Pero no pude nunca yo poner nada. Nunca pude decir nada de eso. Nunca pude hacerlo. Nunca me diste nada. Pero cuando vino y lo miraba, el que está ahí adentro de la fiesta, regocijándose, y se escuchaban las risas, el gozo, la alegría adentro, mientras la fiesta seguía, mientras él estaba enojado, la fiesta seguía. Y eso nos habla muchas veces a nosotros, de que el gozo de Dios y las cosas, Dios, las sigue haciendo igual. Aunque nosotros pasemos por situaciones difíciles. Aunque estemos muchas veces cansados. Y este joven, tal vez fariseo, pensando en la justicia, pensando desde que él pagaba de alguna manera la casa de su padre con obediencia y nada más, no se daba cuenta de algo y el padre se lo relata. Y yo créame, varias veces en la vida, siempre leí la segunda parte y nunca me quedé con la primera. Pero en estos días vi algo que este padre le dice al hijo mayor. El padre le dice, entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yo cada vez que hablaba de este versículo, hablaba de que muchas veces nosotros no sabemos apreciar lo que Dios nos da, lo que Dios nos dio, lo que Él hace con nosotros. Y es verdaderamente así, uno dice verdaderamente todas las cosas son tuyas. Ahora, lo interesante de esta historia, el que el padre le habla primero de la relación. Y le dice, tú siempre estás conmigo. O sea, el hijo mayor estaba siempre en la casa. Tenía todo para usar. O sea, el verdadero regalo de esta historia era el padre mismo. El verdadero y el anhelo profundo del corazón del hijo era Dios mismo. Era el padre ahí, presente. Era el mejor regalo. Él mismo. La presencia del padre en la casa. El estar junto con él. El hecho de poder tenerlo a Dios al lado de uno y tenerlo presente. Uno muchas veces se conforma y es mediocre en la vida. ¿No ha pensado usted? Nosotros leemos de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo hace, que responde, a todo el que llama se le abrirá, y a toda puerta que golpeemos y todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Y tenemos 100 frases que son bíblicas, son reales, son promesas que tenemos, pero se ven a veces poco reflejadas en nuestra vida. Más bien estamos más con otra cosa. Perseveramos, hay que perseverar hasta el final. Tenemos esos pensamientos porque muchas veces no logramos alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar 5 minutos de cómo entrar y cómo estar en la presencia de ese Dios grande.
La Biblia relata, hermanos, cuando estaba Jesús todavía en esta tierra, en el templo había, del lugar santísimo, había como un velo, sí, muy grueso, que oscurecía el lugar. Y que ahí entraba el sacerdote solamente una vez al año. ¿Me sigue hasta ahí? Y ese era el lugar santísimo, donde la presencia de Dios era real, donde Dios hablaba. Pero luego estaba el lugar santo, donde los sacerdotes tenían esos candelabros de siete brazos, que usted puede ver en algún lugar. Y en otro lado estaba el maná. Y por otro lado estaba el lugar en donde permanentemente se levantaba adoración, donde había un incienso, que se ponían unas especias aromáticas, que estaban todas bien guardadas por lo que Dios había dicho que ellos tenían que hacer. Entonces el sacerdote venía, o el que le tocaba en suerte en ese tiempo, y entraba y hacía todo ese tipo de situación. Pero entraban, ¿en qué lugar? En el lugar santo. Ninguno accedía, casi ninguno, al lugar santísimo. Estaba vedado. La gente no lo veía. La gente pasaba a la distancia, pero eso estaba todo cerrado. Era un lugar oscuro, un lugar en donde la gente no accedía, en donde no se podía ingresar, donde no se podía estar. Acá el Padre le dice al Hijo, tú siempre estás conmigo, tienes acceso a mí todo el tiempo. Y todo es tuyo. Pero nosotros, hermanos, nos conformamos con quedarnos en el lugar santo allá, a lo lejos. Y nunca vamos al lugar cercano. El lugar cercano, hermanos, requiere otra cosa. Requiere una vida más ordenada. Requiere vestirse de otra manera. Requiere entrar verdaderamente al lugar en donde Dios habla. Entonces requiere algo más de nosotros. Pero Jesús en la cruz, cuando está muriendo Jesús en la cruz, la Biblia relata que ese lugar, ese velo, que nunca estaba expuesto a los ojos de las personas, se rompe, se quiebra, se cae esa cortina, se rompe desde la punta de arriba hasta abajo y queda a la vista el lugar santísimo. Y eso lo relata diciendo también quién fue el primero que lo hizo. O sea, no fue el hombre el que lo rajó, no fue el hombre el que hizo que pudiéramos tener acceso, sino que desde arriba, desde el cielo, lo hizo hacia la tierra. Dios abre el lugar, abrió el espacio, abrió el lugar y dice, ahora puedes ingresar a través de mí al lugar santísimo de Dios, a donde Dios te habla, a lo profundo del corazón, donde ahí no hay nada más que acercarnos y volcarnos a Dios. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, hermanos? El Padre nos espera con los brazos abiertos. Sea cual sea la situación, muchas veces uno está cansado por el pecado, agobiado por el pecado que nos tiene lejanos a Dios, o a veces estamos cansados del camino, cansados de seguir y seguir. Veo que uno se cansa de seguir y seguir, agotado por lo que está pasando, por lo que me pasa. En cualquiera de las dos condiciones, el Padre dice, fue movido a misericordia cuando lo vio al Hijo. Pero también cuando el Hijo mayor se enojó, cuando no quiso entrar, cuando no quiso participar, cuando no se dio cuenta que él estaba continuamente con el Padre, cuando no se dio cuenta de la relación, salió afuera de la fiesta y fue a hablar con el Hijo mayor. Salió al encuentro, no del que estaba ahora en pecado, o estaba mal, o estaba angustiado por la vida que había vivido, sino por el que estaba cerca con él. O sea que hay tanto descanso para el que está lejos, como para el que está cerca, como para el que está hace tiempo, y que igual estás cansado, y que igual no sabes cómo seguir, igual las fuerzas se terminan, igual no tienes nada por seguir, y no hay muchas veces propósito, y es por eso, hermanos, que los propósitos que Dios tiene debemos permanentemente estarlos renovando para poder renovar también nuestras fuerzas. No en nosotros, sino en Dios. Pero para eso debemos ir a la fuente. Debemos ir a nuestro Dios. Hermanos, lo mejor no era la herencia. Lo mejor no era la supuesta libertad que podía darles. Lo mejor estaba, hermanos, en el corazón mismo de Dios. Era el mejor regalo. Y es el mejor regalo para ti en este día. Que Dios, hermanos, más allá de nuestra condición, estando así, angustiado, sin nada, sucio por lo que vivimos,
lleno de dificultades y de cosas y de pensamientos, la Biblia nos habla de que hay 2 o 3 pasos que debemos dar. El primero, reconocer. Y después salir de ahí, ir en busca del Padre. Volverse sobre sus pasos. Yo por este lugar ya pasé. Este es el camino a casa. Este es el camino. Y ya empezó a reconocer las colinas, empezó a reconocer las cosas que él podía ver. Tal vez entró ya al lugar en donde su padre vivía. Vio el ganado, vio las cosas, vio algunos jornaleros de lejos. Es por allá la casa de mi padre. Yo antes andaba por allá. Seguramente me va a recibir como uno de ellos. Pronto voy a comer y me voy a saciar de pan. Pero cuando llegó, hermanos, se encontró con que su padre, porque en aquel tiempo los padres de familia podían ir a buscar a su hijo y llamar a los ancianos que había en Israel y condenarlo, humillarlo, sacarles todo lo que tenían. Sin embargo, acá la Biblia me dice de otro padre, de un padre misericordioso, que no quiso hacer ese rito, no quiso hacer lo mismo que hacían algunos, sino que tenían un padre diferente. Y muchas veces, hermanos, cuando en el Día del Padre nuestros pensamientos muchas veces se van y unimos a Dios muchas veces con nuestro Padre, sepa que tiene un Padre mucho más amoroso, mucho mejor que el que nos tocó a nosotros. Y por fuera de todo eso, Dios siempre estuvo con nosotros y nos guardó y nos trajo hasta aquí, para que nosotros también podamos ser no solamente mejores padres, mejores personas, mejores hombres de Dios que Dios nos ha regalado, sino para que sepamos que Él tiene misericordia de nosotros y quiere tanto restaurar nuestra vida como, hermanos, hacernos entrar dentro de la misma presencia de Dios. Cuando muchas veces estamos cansados del camino, agobiados del campo, del trabajo, de las cosas, y llegamos sin ganas y nos enojan las injusticias, a todas las personas les enojan las injusticias, a todas las personas nos pasan las mismas cosas, pero cuando llegamos cansados del camino, el Padre salió. Cuando este siervo entró a la casa y habló con el padre, dice, tu hijo el mayor está afuera. Ya le contaste, ¿no? Le dijo, sí, no quiere entrar. Y él sale afuera, sale en busca de su hijo para poder hacerlo entrar a la casa. Así que, hermanos, el hijo tiene acceso completo a las bendiciones del Padre. Ponte de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias por